En un mundo lleno de luchas ocultas y historias no contadas, te traemos las experiencias crudas y sin filtros de personas reales. Cada viaje es un testimonio de la resiliencia, el desamor y la supervivencia. A través de sus ojos, descubrimos las profundidades de las emociones humanas, la complejidad de las relaciones y la fortaleza necesaria para reconstruir tras pérdidas inimaginables. Estas no son solo historias, son vislumbres de vidas que han enfrentado traición, dificultades y redención. Únete a nosotros mientras exploramos lo no contado, lo invisible y lo inolvidable. Era una de esas noches tranquilas que se sentía como una recompensa después de una larga semana. La casa estaba en silencio, los niños estaban con sus abuelos, y por una vez pensé que Whitney y yo tendríamos algo de tiempo para nosotros mismos. Estaba en la cocina sirviéndome un whisky, saboreando el momento. Mientras alcanzaba el hielo, la puerta principal chirrió al abrirse. Miré el reloj, que era tarde para recibir visitas. El chirrido fue seguido por el sonido inconfundible de las pesadas botas de Nathan golpeando el suelo de madera. Me giré para verlo entrar con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba, la que decía que sabía algo que tú no. Nathan, llamé, un poco sorprendido pero contento de verlo. ¿Qué te trae por aquí a esta hora? No respondió de inmediato, solo se apoyó en el mostrador con una expresión altanera. Solo pensé en pasarme, dijo, con un tono casual, pero con un matiz que no pude identificar del todo. Lo observé por un momento, intentando leer su rostro. Algo no estaba bien, pero no lograba captar qué era. ¿Quieres un trago? Ofrecí, señalando la botella en mi mano. Nathan negó con la cabeza, rechazando la oferta. No, no estoy aquí por eso, respondió, su voz endureciéndose de repente. Había algo inquietante en sus ojos, una frialdad que nunca había visto antes. Dejé la botella, mi sonrisa desapareciendo. ¿Qué quieres decir? Nathan dio un paso más cerca, su actitud cambiando de casual a amenazante en un abrir y cerrar de ojos. Su voz bajó a un gruñido bajo. Vine aquí para pasar una noche salvaje con tu esposa, dijo, sus palabras colgando en el aire como un mal olor. Ella me lo prometió, me dijo que me satisfaría toda la noche. Por un momento, no pude responder, mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de decir. ¿Qué diablos estás diciendo? Logré articular finalmente, mi voz subiendo con ira y confusión. Él no se inmutó, ni siquiera parpadeó. ¿Lo escuchaste bien? Esta noche es mía, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Antes de que pudiera responder, escuché el suave sonido de unos pasos en las escaleras. Me giré, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Allí estaba Whitney, bajando lentamente, vestida con algo que hizo que mi sangre se helara, un conjunto de lencería roja sedosa que nunca había visto antes, algo completamente fuera de carácter para la mujer que creía conocer. Sus ojos se clavaron en los míos, pero no había calidez, no había reconocimiento, solo malicia fría y calculada. Se detuvo al pie de las escaleras, cruzando los brazos sobre su pecho. Tiene razón, patético perdedor, dijo, su voz goteando veneno. No te atrevas a interrumpirnos o él te romperá la mandíbula. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta era la mujer con la que había pasado 15 años de mi vida, la madre de mis hijos. Whitney, ¿qué demonios está pasando? Pregunté, la desesperación infiltrándose en mi voz. Ella no respondió de inmediato, solo me miró con esa misma expresión gélida. Luego, extendió la mano detrás de ella y sacó una carpeta manila, arrojándola hacia mí. Golpeó el suelo con un ruido sordo y los papeles dentro se desparramaron. Por cierto, dijo con un tono casual, como si estuviera hablando del clima. Te he estado mintiendo durante años. Solo me quedé por tu dinero, y adivina qué, tus hijos ni siquiera son tuyos, son de Nathan. Has estado criando a tus propios sobrinos, idiota. Me quedé mirando los papeles en el suelo, mi visión se desdibujaba mientras las palabras en el informe de ADN bailaban ante mis ojos. Sentía como si el suelo se hubiera desmoronado bajo mis pies. No podía moverme, no podía pensar. Esto tenía que ser algún tipo de broma enferma, una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Nathan se rió, disfrutando claramente de mi reacción. Sí, hermano, has estado viviendo una mentira.
Ahora es hora de que enfrentes la verdad. Miré a Whitney, esperando, rogando que esto fuera algún tipo de broma retorcida, que de repente despertara y me dijera que no era verdad, pero no había remordimiento en sus ojos, ni culpa, solo satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿No puedes manejar la verdad? Se burló, acercándose a Nathan, quien la rodeó con un brazo de manera posesiva. Mi mente era un torbellino de emociones, sorpresa, ira, traición, pero por encima de todo, una abrumadora sensación de pérdida. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se estaba desmoronando ante mí. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Susurré, mi voz apenas audible. ¿Cómo pudieron ambos hacerme esto? Whitney se rió, un sonido duro y cruel que cortó el aire como un cuchillo. Porque eres débil, un imbécil, escupió. Nunca fuiste suficiente para mí, para nadie. Nathan es el hombre que tú nunca podrías ser. Él es todo lo que tú no eres, fuerte, decisivo, un verdadero hombre. Nathan sonrió con suficiencia, inclinándose para besarle el cuello. Y ahora nos llevamos todo. La casa, el dinero, los niños. No eres nada, solo una cáscara patética de un hombre que ha estado viviendo una mentira. Sentí la rabia crecer dentro de mí, una furia hirviente que amenazaba con consumir todo a su paso, pero seguía congelado, paralizado por el peso de su traición. Quería gritar, quería desatarme, pero mi cuerpo no me respondía. Whitney se volvió hacia Nathan, poniendo su mano sobre su pecho, sus ojos llenos de desprecio mientras me miraba. Vámonos, cariño. Ya hemos perdido suficiente tiempo con él. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y subieron las escaleras, dirigiéndose hacia el dormitorio que alguna vez fue nuestro. Los observé irse, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mi mente gritando que hiciera algo, cualquier cosa, pero no podía moverme. Estaba arraigado al lugar, ahogándome en un mar de emociones que amenazaban con arrastrarme. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, finalmente me rompí. Caí de rodillas, mirando los papeles esparcidos a mi alrededor, las palabras «prueba de paternidad» y «99.9%» burlándose de mí desde la página. Mi vida, mi matrimonio, mis hijos, todo había sido una mentira. Era el fin de algo, pero, ¿qué venía después? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Quería gritar, quería desatarme, romper algo, pero en lugar de eso, salí tambaleándome de la casa, apenas pudiendo sostenerme en pie. El aire frío de la noche golpeó mi rostro, pero no hizo nada para calmar la tormenta interior. Caminé hacia mi coche, cada paso pesado, mi mente girando con 1000 pensamientos, ninguno de ellos coherente. Una vez dentro del coche, agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Necesitaba pensar, necesitaba aclarar mi cabeza, pero todo lo que podía escuchar era su risa. Se repetía en mi mente, burlándose de mí, provocándome. La rabia que había estado tratando de reprimir finalmente estalló. Me lo quitaron todo, murmuré para mí mismo, las palabras apenas audibles. Cuanto más lo repetía, más me enojaba. Me quitaron mi amor, mi confianza, mi familia. Me redujeron a nada, un idiota en su propia casa, ¿y para qué? Golpeé el salpicadero con el puño, el dolor una distracción momentánea del caos en mi cabeza, pero no fue suficiente. La ira era demasiado fuerte, demasiado abrumadora. Me consumía, exigiendo acción, exigiendo venganza. 15 años, susurré, mi voz temblando. 15 malditos años. Les había dado todo, mi amor, mi tiempo, mi vida, y a cambio, me habían traicionado de la peor manera posible. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. La sonrisa de Whitney, su risa, incluso la forma en que abrazaba a nuestros hijos, todo había sido una mentira. Una fachada cuidadosamente construida para ocultar su traición. Y Nathan, mi propio hermano, la persona en quien más confiaba en el mundo, había estado involucrado todo el tiempo. Mi visión se nubló mientras las lágrimas comenzaban a acumularse, pero las parpadeé rápidamente. No había tiempo para llorar. Las lágrimas eran para los débiles, y no podía permitirme ser débil ahora, no cuando todo lo que conocía se estaba derrumbando a mi alrededor.
Podía ver sus rostros en mi mente, riéndose de mí, disfrutando de su pequeño juego enfermo. Mi agarre en el volante se apretó mientras un plan comenzaba a tomar forma. Era imprudente, peligroso y completamente irracional, pero era lo único que tenía sentido en ese momento. No podía dejar que se salieran con la suya. Creen que han ganado, dije entre dientes. Creen que pueden quitarme todo y simplemente irse. La idea de ellos juntos en nuestra cama, la cama donde habíamos hecho el amor, donde nuestros hijos fueron concebidos, era demasiado. Mi mano temblaba con la intensidad de mi ira, pero no intenté calmarme. Necesitaba esa ira, era lo único que me mantenía en pie. Me senté allí durante lo que parecieron horas, repasando cada detalle, cada momento que me había llevado hasta este punto. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? ¿Cómo pude haberme perdido las señales? Pero no había tiempo para autocompasión. Solo había una cosa por hacer. Tomé una respiración profunda, mi decisión tomada. No podía simplemente alejarme, no después de lo que me habían hecho. Tenían que pagar, tenían que sufrir como yo estaba sufriendo. Y yo era el único que podía hacer que eso sucediera. Giré la llave en el encendido, el motor rugió al cobrar vida. El sonido era discordante en la tranquila noche, pero me estabilizó, me dio enfoque. Sabía lo que tenía que hacer, y sabía que no había vuelta atrás. Mientras salía del camino de entrada, eché una última mirada a la casa que había sido mi hogar, mi santuario. Ya no era ninguna de esas cosas. Ahora era solo un lugar donde las mentiras habían prosperado, donde la traición había echado raíces. Un lugar donde todo me había sido arrebatado. No van a ganar, murmuré, mi voz dura y fría. Conduje de regreso, mi mente fija en un solo pensamiento, venganza. Me habían subestimado, pensaron que era demasiado débil, demasiado blando para hacer algo sobre su traición. Se equivocaron. Para cuando terminara, sabrían exactamente con quién se habían metido, y se arrepentirían. El tiempo parecía detenerse mientras me sentaba en el coche, cada tic-tac del reloj resonando en la silenciosa noche. Mi mente estaba afilada, enfocada en la tarea que tenía por delante. Había repasado el plan una y otra vez, cada paso cuidadosamente trazado. No podía haber errores, no podía haber vacilación. Cuando el momento pareció adecuado, abrí la puerta del coche silenciosamente y salí. La noche estaba en calma, casi de manera antinatural, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Me moví en silencio hacia la casa, cada paso medido, deliberado. Los sonidos de risas y voces apagadas se filtraban a través de las paredes, cortando el silencio como una cuchilla. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma, a concentrarme en la tarea que tenía en mano. La puerta principal seguía sin cerrar con llave. No se habían molestado en asegurarla, demasiado atrapados en su propio placer retorcido para pensar que yo podría volver. Entré de nuevo, el aire frío de la casa rozando mi piel mientras me movía por el oscuro pasillo. Los sonidos se volvían más fuertes a medida que me acercaba a las escaleras, pero los empujé al fondo de mi mente. No podía permitirme dejar que las emociones me dominaran ahora. Mi destino era el garaje. Era donde guardaba mis herramientas, las que usaba para arreglar cosas en la casa. Esta noche servirían para un propósito diferente. La puerta del garaje crujió suavemente cuando la abrí, pero no me detuve. Mis manos sabían exactamente a dónde ir, mis dedos encontraron la pesada llave inglesa y el martillo sin esfuerzo. Lo seleccioné con una calma inquietante, como si simplemente me estuviera preparando para otra tarea doméstica. Me quedé allí por un momento, sosteniendo el frío metal en mis manos, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Ya no había vuelta atrás. Había pasado el punto de no retorno. Con las herramientas en mano, volví sobre mis pasos hacia las escaleras. Las risas resonaban, llenándome de una ira fría y calculada. Comencé a subir, cada paso me acercaba más al dormitorio, más cerca de ellos. Al llegar a lo alto de las escaleras, me detuve frente a la puerta. Estaba entreabierta, lo suficiente para que pudiera ver adentro. La visión de ellos entrelazados en lo que solía ser mi cama casi hizo que perdiera el control, pero me contuve, aferrando la llave inglesa con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. No se habían dado cuenta de mí,
demasiado inmersos en su propio mundo para darse cuenta de lo que se avecinaba. Empujé la puerta lentamente, sin hacer ruido, hasta que estuve en el umbral, observándolos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, un tambor implacable que coincidía con la creciente intensidad de mi furia. Nathan fue el primero en notarme. Sus ojos se encontraron con los míos y, por un breve momento, la confusión cruzó su rostro. Luego vio la llave inglesa, y la confusión se convirtió en alarma. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigió, incorporándose sobre un codo. Su voz era aguda, teñida de pánico, lo que solo alimentó mi determinación. Whitney siguió su mirada, sus ojos se agrandaron al aterrizar en la herramienta que tenía en mi mano. Espera, empezó, su voz temblando de miedo, pero no la dejé terminar. Las palabras ya no importaban. Explicaciones, excusas, todo era irrelevante. Lo único que importaba era lo que tenía que hacerse. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros en unos pocos pasos. Nathan intentó levantarse de la cama, sus manos alzándose como para detenerme, pero ya era demasiado tarde. Con toda la fuerza que tenía, bajé la llave inglesa sobre su cabeza. El impacto fue nauseabundo, el sonido del metal contra el hueso resonó en la habitación. La sangre salpicó la cama, manchando las paredes, pero no me detuve. El cuerpo de Nathan se convulsionó cuando el primer golpe aterrizó, pero el segundo lo hizo desplomarse sobre la cama, sus extremidades temblaban incontrolablemente, sus ojos se pusieron en blanco, su boca se abrió en un grito silencioso mientras su vida se desvanecía. Whitney gritó, un chillido agudo que cortó el aire como un cuchillo. Ella se empujó hacia atrás, alejándose del cuerpo inerte de Nathan, sus manos aferrándose a las sábanas mientras intentaba retroceder. Por favor, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no lo hagas. Pero yo ya me había girado hacia ella, mis ojos fijos en los suyos, llenos de una rabia fría e implacable. Su traición cortaba más profundo que cualquier herida, y ninguna cantidad de súplicas podía borrar los años de mentiras, el dolor, la humillación. Levanté la llave inglesa de nuevo, pero ella fue más rápida que Nathan. Se lanzó fuera de la cama en un intento desesperado de escapar. Tropezó, sus pies enredados en las sábanas, y cayó al suelo con un ruido sordo. Me acerqué al borde de la cama, moviéndome con calma alrededor del cuerpo de Nathan, avanzando hacia ella. Whitney estaba llorando, tratando de arrastrarse lejos, pero su fuerza se desvanecía rápidamente. Por favor, lo siento, sollozó, su voz quebrándose mientras me miraba con los ojos muy abiertos y llenos de terror. No queríamos que ocurriera de esta manera, íbamos a decírtelo, te lo juro. Sus palabras solo alimentaban el fuego dentro de mí. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos y me había dicho que me amaba, sabiendo todo el tiempo que era una mentira? La llave inglesa se sentía pesada en mi mano, pero era un peso que estaba dispuesto a soportar. La bajé con la misma fuerza, golpeándola en la sien. Su cabeza se giró hacia un lado, su cuerpo colapsando bajo el impacto. Gimió suavemente, la sangre goteando de la herida, pero no intentó moverse de nuevo. Me quedé allí, en medio de la habitación, con el pecho agitado, las manos temblorosas y mi ropa empapada de sangre. La escena a mi alrededor era irreconocible. Los muebles estaban volcados, las paredes salpicadas de rojo, y los cuerpos de las dos personas en las que alguna vez confié yacían inmóviles sobre la cama. El hogar impecable que había trabajado tan duro por construir ahora era una escena de crimen, y yo era el arquitecto de su destrucción. Pero en ese momento, no sentí nada. No había remordimiento, ni pena, solo una fría y oscura satisfacción. Todo había terminado. Pero a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, la realidad de lo que había hecho empezó a invadir mi mente. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, el silencio era ensordecedor. Sabía que no podía quedarme. La casa, este pueblo, la vida que había conocido, todo se había desvanecido. Las autoridades vendrían, habría preguntas, investigaciones, juicios. No podía permitirme enfrentar nada de eso. Mi mente ya se estaba moviendo, calculando mis próximos pasos. Me obligué a ponerme en acción. Necesitaba limpiarlo, borrar cualquier rastro de lo que había sucedido. Me dirigí al baño,
despojándome de la ropa manchada de sangre y arrojándola al cesto de basura. El agua fría de la ducha golpeó mi piel, lavando las evidencias físicas de mi crimen, pero las imágenes de lo que había hecho se repetían en mi mente con una claridad despiadada. Me froté hasta que mi piel estaba en carne viva, pero ninguna cantidad de jabón podía limpiar la oscuridad que ahora manchaba mi alma. Al salir de la ducha, me vi a mí mismo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño, ojos vacíos, rostro demacrado, expresión ilegible. Había cruzado una línea, una de la que nunca podría regresar. Pero no podía detenerme a pensar en eso ahora, había demasiado en juego. Me sequé rápidamente y me puse ropa limpia del armario. Me moví por la casa con propósito, recogiendo lo esencial, un par de cambios de ropa, algo de dinero en efectivo, mi pasaporte. Empaqué ligero, sabiendo que necesitaba salir rápidamente y sin llamar la atención. No había tiempo para dudar, ni para equivocarme. Mientras me movía de una habitación a otra, me encontré de pie frente a la puerta del cuarto de los niños. Estaba entreabierta, igual que esa mañana cuando los besé antes de que se fueran a la casa de sus abuelos. La inocencia de sus vidas contrastaba fuertemente con el horror que había ocurrido a solo unos metros de distancia. Eran demasiado jóvenes para entender todo esto, demasiado jóvenes para que sus vidas fueran destrozadas por los pecados de sus padres. No dejaría que esto los tocara, no permitiría que fueran arrastrados al infierno que había consumido mi vida. Tomé sus juguetes favoritos, un oso de peluche para Ryan, un camión de juguete para Jaque, y los metí en la bolsa. No era mucho, pero era lo único que podía darles como un pequeño consuelo en el caos que estaba por venir. Mis pensamientos se dirigieron a la casa de mis padres. Los chicos estarían dormidos a esta hora, sin tener idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse en sus vidas. Tenía que llegar a ellos antes de que la policía lo hiciera, antes de que comenzaran a hacer preguntas que nadie podría responder. Eché un último vistazo a la casa, el lugar que una vez había sido mi refugio, ahora se sentía como una tumba, fría y desprovista de vida. No me molesté en cerrar la puerta con llave cuando salí, no tenía sentido. El aire nocturno me golpeó cuando salí, fresco y frío contra mi piel. Caminé hasta el coche con pasos rápidos y decididos. Cuando me deslicé en el asiento del conductor, sentí el peso de las últimas horas presionando sobre mí, pero lo empujé a un lado. No había tiempo para reflexionar, ni para arrepentimientos. Tenía una misión, y nada me detendría. Arranqué el motor y salí de la entrada, dejando atrás la vida que había conocido, la vida que había sido destruida por la traición. El camino por delante estaba oscuro, los faros cortando la noche como un cuchillo a través de la carne. Conduje con un enfoque singular, mi mente fija en una sola cosa, mis hijos. El trayecto a la casa de mis padres fue un borrón, una mezcla de adrenalina y temor surgiendo en mis venas. Mi mente era un torbellino de pensamientos caóticos, pero una cosa era clara, no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, y lo único que importaba ahora era llevar a mis hijos a un lugar seguro. Las luces delanteras cortaban la oscuridad mientras aceleraba por las calles vacías, los eventos de la noche repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Cuando llegué a la casa de mis padres, la vista familiar me trajo una sensación fugaz de calma. La casa estaba tranquila, la luz del porche proyectando un suave resplandor sobre el jardín delantero. Aparqué el coche y me quedé allí un momento, aferrándome al volante como si fuera lo único que me mantenía anclado a la realidad. Mis padres estarían dormidos, los chicos acurrucados en sus camas, ajenos a la tormenta que había estallado en su mundo. Salí del coche, cada paso hacia la puerta principal cargado con el peso de lo que debía hacer. Toqué suavemente, sin querer asustarlos, pero mi madre abrió la puerta casi de inmediato, con el rostro marcado por la preocupación. «Michael, ¿qué haces aquí a esta hora?», preguntó, su voz una mezcla de sorpresa y ansiedad. «Mamá, necesito llevarme a los chicos». «Es una emergencia», dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Sus ojos se agrandaron, y extendió una mano para tocar mi brazo, sus dedos temblando ligeramente. «¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» «No hay tiempo para explicar. Por favor, solo necesito llevármelos», insistí, tratando de mantener la urgencia en control. Ella me miró, buscando respuestas en mi rostro, pero no insistió. En su lugar, se volvió y llamó a mi padre,
quien apareció un momento después, su expresión reflejando la misma preocupación. ¿Qué está pasando, Michael?, preguntó, con la voz gruesa de sueño y confusión. Lo explicaré todo más tarde, te lo prometo, pero ahora necesito sacar a Ryan y Jake de aquí. Tenemos que irnos, repetí, las palabras saliendo apresuradas. Mi padre intercambió una mirada preocupada con mi madre, pero asintió. De acuerdo, déjame ir por los chicos. Mis padres me llevaron al piso de arriba, donde Ryan y Jake dormían plácidamente. La vista de ellos, pacíficos y ajenos a todo, me hizo un nudo en el estómago. Me agaché junto a sus camas, sacudiéndolos suavemente para despertarlos. Chicos, vamos a hacer un pequeño viaje, susurré, intentando mantener mi voz ligera aunque mi corazón latía con fuerza. Ryan, el mayor de los dos, se frotó los ojos y me miró confundido. Papá, ¿qué está pasando? Solo tenemos que irnos a algún sitio, campeón. Es una pequeña aventura, dije, forzando una sonrisa. Vamos a vestirte. Jake se incorporó, bostezando y mirando alrededor con sueño. ¿Puedo llevar mi camión?, murmuró. Claro, llévate tu camión, respondí, revolviendo su cabello. Mis padres nos ayudaron a reunir sus cosas, abrigos, zapatos, un par de juguetes. En poco tiempo, estábamos bajando las escaleras, los chicos aún medio dormidos, abrazando sus animales de peluche favoritos mientras salíamos hacia la puerta. Michael, ¿estás seguro de que estás bien?, preguntó mi madre de nuevo, su voz temblando de preocupación. Me estás asustando. Estoy bien, mamá. Solo necesito mantenerlos a salvo, respondí, evitando sus ojos mientras empujaba suavemente a los niños hacia afuera. ¿A salvo de qué?, insistió mi padre, con un tono más urgente. Me detuve, girándome para enfrentar a mis padres, sabiendo que les debía una explicación, pero sin saber cuánto decir. He hecho algo. Algo que no puedo deshacer. No podemos quedarnos aquí. Los llamaré cuando pueda, pero por ahora, por favor, confíen en mí. Mis palabras quedaron flotando en el aire, y pude ver el miedo y la confusión en sus ojos. No entendían, pero asintieron. Mi madre me abrazó rápidamente, con fuerza, antes de soltarme, sus ojos llenos de lágrimas. Cuídate, Michael, y cuida a esos chicos, dijo, su voz apenas un susurro. Lo haré, prometí, aunque el peso de mis acciones hacía que las palabras sonaran vacías. Apresuré a los niños al coche, abrochándolos en sus asientos. Mientras me sentaba al volante, eché un último vistazo a la casa, el hogar donde crecí, el lugar que siempre había sentido como seguro. Ahora, se sentía como otra vida que se desvanecía con cada segundo que pasaba. Arranqué el motor y, mientras el coche se alejaba, pude ver a mis padres de pie en la puerta, observándonos partir. La mano de mi madre estaba presionada contra su boca, y el brazo de mi padre la rodeaba. Sus figuras se encogieron en el espejo retrovisor hasta desaparecer por completo. Mientras conducíamos por las calles oscuras, el peso de lo que había dejado atrás se asentó pesadamente sobre mi pecho. Los niños estaban tranquilos en el asiento trasero, sus ojos se cerraron mientras el sueño los volvía a reclamar, pero no habría descanso para mí. Ningún respiro del caos que yo mismo había desatado. No tenía idea de a dónde íbamos, ningún destino claro en mente, pero una cosa era segura, estábamos huyendo, y no podíamos mirar atrás. Canadá nos recibió con un aire frío y desconocido, un marcado contraste con el tumulto que habíamos dejado atrás. Mientras conducía hacia el pequeño pueblo que sería nuestro nuevo hogar, los altos pinos y los tejados cubiertos de nieve ofrecían una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Los niños, Ryan y Jake, miraban asombrados por la ventana, curiosos ante los nuevos paisajes que se desplegaban ante ellos. Eran demasiado jóvenes para comprender la gravedad de nuestra situación, y por eso, estaba agradecido. Su inocencia era lo único que aún me quedaba por proteger. Encontramos una pequeña casa en las afueras del pueblo, su pintura azul desvaída y su porche chirriante resultaban acogedores a su manera. No era mucho, pero era suficiente. El agente inmobiliario local no hizo muchas preguntas, y yo no ofrecí mucha información. Unos cuantos documentos falsificados y una rápida transacción en efectivo aseguraron el lugar.
Estaba en una zona remota, lejos de miradas curiosas, justo lo que necesitábamos para desaparecer. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Cada vez que salía de la casa, medio esperaba que alguien me reconociera, que gritaran mi nombre, pero por supuesto, nadie lo hizo. Solo éramos otra familia intentando empezar de nuevo, y en este tranquilo pueblo, la gente respetaba la privacidad. Eran lo suficientemente amables, con saludos corteses cuando pasábamos por la calle y una que otra conversación breve en el supermercado, pero no se entrometían. Fue un alivio. Ryan y Jaque se adaptaron rápidamente a su nuevo entorno. La pequeña escuela del pueblo los acogió con los brazos abiertos, y pronto comenzaron a llegar a casa con historias de nuevos amigos y aventuras. Sus risas llenaban la casa, un marcado contraste con el silencio opresivo que había cubierto nuestras vidas después de esa noche. Los observaba tontamente, buscando cualquier signo de trauma por lo que habían pasado, pero parecían sobrellevarlo con una resiliencia que me asombraba. Los niños son más fuertes de lo que les damos crédito. Me volqué en mi papel de padre más que nunca, decidido a compensar el caos que había causado en sus vidas. Les mentí sobre su madre, pero me aseguré de ser quien estuviera allí para ellos todos los días. Les preparaba el desayuno cada mañana, los llevaba a la escuela y les ayudaba con las tareas por la tarde. Me convertí en una presencia constante en sus partidos de fútbol, animándolos desde la línea, pretendiendo que todo era normal. Fue una rutina que me anclaba, que me daba propósito. El pueblo, con sus tiendas pintorescas y sus residentes amables, comenzó a sentirse como un verdadero hogar. Encontré trabajo informal, reparando tejados, cercas y todo lo que necesitara arreglo. El pago era modesto, pero suficiente para mantenernos. Lo más importante es que me mantenía ocupado, evitando que mi mente vagara hacia los lugares oscuros a los que le gustaba ir. El trabajo físico era una distracción bienvenida, y los habitantes del pueblo apreciaban tener un manitas confiable que no pedía nada más que su paga. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacíamos nosotros. Los niños crecieron, sus rostros perdiendo la suavidad infantil al entrar en la adolescencia. Con cada año que pasaba, los recuerdos de aquella noche en nuestra antigua casa se desvanecían, pero nunca desaparecían por completo. Seguían acechando en los rincones de mi mente, surgiendo en momentos de tranquilidad, cuando el peso de lo que había hecho presionaba sobre mí. Nunca hablaba de ello, ni siquiera conmigo mismo. Era un secreto que llevaría a la tumba, un peso que se había convertido en parte de mí. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que seguía ahí, había una ligereza en nuestra nueva vida. Ryan y Jaque estaban prosperando, y por eso, me sentía agradecido. Los vi crecer hasta convertirse en jóvenes con un futuro lleno de promesas y potencial. No conocían toda la verdad sobre lo que nos había llevado a este lugar, y rezaba para que nunca lo supieran. Todo lo que necesitaban saber era que los amaba y que haría cualquier cosa para protegerlos. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa para cenar, Jaque levantó la vista de su plato, con los ojos llenos de curiosidad juvenil. «Papá, ¿crees que alguna vez volveremos a donde solíamos vivir?» La pregunta me tomó por sorpresa, pero mantuve mi voz firme. «No lo creo, Jaque. Estamos contentos aquí, ¿no?» Ryan asintió, con una expresión pensativa en su rostro. «Sí, me gusta aquí. Es tranquilo». «A mí también», dije, forzando una sonrisa. «Este es nuestro hogar ahora». Y así era. En este pequeño y tranquilo pueblo, había encontrado una manera de comenzar de nuevo, de construir una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. El pasado seguía ahí, una sombra que me seguía, pero ya no controlaba mi vida. Había aprendido a vivir con él, a dejar que me moldeara sin definirme por completo. Pero sabía una cosa con certeza, nunca más subestimaría el dolor de la traición, ni permitiría que nos destruyera. Habíamos sobrevivido a la tormenta y emergido más fuertes, y eso era algo que nadie podría arrebatarnos. El pasado seguía siendo una sombra, pero ahora era una que había aprendido a mantener a raya, una que ya no tenía el control absoluto sobre mí. Había logrado reconstruir mi vida en torno a mis hijos, mi nueva rutina y este tranquilo pueblo que nos había recibido sin hacer preguntas. Aunque las cicatrices emocionales de lo que ocurrió aquella noche permanecían, había encontrado una especie de paz en este nuevo comienzo. Pero, en lo más profundo de mi ser, siempre había una parte de mí que se mantenía alerta,
consciente de que la verdad podría alcanzarnos algún día. Vivía cada día con una mezcla de gratitud y temor, agradecido por la nueva vida que habíamos construido, pero siempre temeroso de lo que podría suceder si alguien, en algún lugar, decidía escarbar en el pasado. Sabía que no podía permanecer escondido para siempre, pero mientras tanto, hice todo lo posible por asegurarme de que mis hijos tuvieran la vida normal que se merecían. Una tarde, mientras caminábamos por el pueblo, Ryan señaló un cartel en la plaza central, donde anunciaban una feria local. El entusiasmo en sus ojos me conmovió, recordándome que, a pesar de todo lo que habíamos pasado, mis hijos seguían siendo solo eso, niños que querían disfrutar de la vida. «Papá, ¿podemos ir a la feria este fin de semana?», preguntó Ryan, mientras Jake lo miraba con la misma ilusión. Sonreí, aunque mi corazón seguía cargado de preocupación. No quería que sus vidas se vieran limitadas por mis decisiones. «Claro, chicos, iremos a la feria», respondí, intentando dejar de lado mis miedos. Los días que siguieron fueron una mezcla de pequeñas alegrías y la constante vigilancia que mantenía sobre mi entorno. Nunca dejaba de observar a las personas a nuestro alrededor, buscando algún signo de reconocimiento, alguna mirada que pudiera delatar que alguien sabía quiénes éramos realmente. Pero, hasta el momento, habíamos logrado mantenernos a salvo en nuestra burbuja de anonimato. La feria local fue un éxito, al menos para los niños. Ryan y Jake corrieron de un puesto a otro, disfrutando de los juegos y las atracciones como cualquier otro niño de su edad. Mientras los observaba, me permití un momento de tranquilidad, una pequeña esperanza de que quizá, solo quizá, podríamos seguir adelante sin que el pasado volviera a alcanzarnos. Sin embargo, a pesar de estos momentos de paz, el peso de lo que había hecho nunca desaparecía por completo. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio y los chicos dormían, los recuerdos de esa fatídica noche volvían a mí con una intensidad que no podía ignorar. Las imágenes de Nathan y Whitney, la sangre, el sonido del metal contra hueso. Todo regresaba en oleadas, recordándome que, aunque había escapado físicamente, mi mente seguía atrapada en ese momento. Me preguntaba si algún día podría liberarme verdaderamente de lo que había hecho, si en algún momento podría mirar a mis hijos sin sentir esa punzada de culpa y arrepentimiento por las decisiones que había tomado. Sabía que lo había hecho por ellos, que todo lo que hice aquella noche, lo hice para protegerlos, pero el precio que había pagado seguía persiguiéndome. Con el tiempo, los chicos comenzaron a preguntar más sobre su madre. Ryan, siendo el mayor, tenía recuerdos más nítidos de ella y, aunque evitaba las preguntas directas, sabía que le carcomía la curiosidad. «Papá, ¿por qué mamá no nos llama?», me preguntó un día, su mirada llena de inocencia y dolor reprimido. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero aún así, no estaba preparado para ello. «Ryan», comencé, buscando las palabras adecuadas. «Tu mamá ya no está con nosotros». Mis palabras eran un eufemismo terrible para la realidad, pero era lo único que podía decir sin que la verdad los destruyera. Ryan frunció el ceño, su expresión se llenó de tristeza, pero no presionó más. No quería mentirles, pero tampoco podía contarles la verdad. Ellos jamás podrían saber lo que realmente ocurrió. Jake, por su parte, era demasiado joven cuando todo sucedió, y aceptó mis respuestas sin muchas preguntas. Para él, la vida en el pueblo era todo lo que conocía. Era el único hogar que recordaba, y aunque me dolía no poder darle respuesta sobre su madre, estaba agradecido de que al menos no sufriera tanto por su ausencia. Los años pasaron y, poco a poco, la vida continuó. Los chicos crecieron, se hicieron adolescentes y luego jóvenes adultos, llenos de sueños y esperanzas para el futuro. Yo seguía trabajando en el pueblo, arreglando lo que necesitaba reparación y manteniendo nuestra pequeña vida tranquila y discreta. Pero el pasado nunca desapareció del todo. Siempre había una sensación latente de que en cualquier momento alguien podría aparecer y destrozar lo que habíamos construido. Vivía cada día con la paranoia de que el pasado podría alcanzarnos de alguna manera. Cada vez que veía un coche desconocido, cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo, mi corazón se aceleraba, temeroso de que, finalmente, todo saliera a la luz. Había aprendido a convivir con esa ansiedad constante, como una sombra que me seguía a donde fuera. Y, aunque los chicos parecían felices y ajenos a todo lo que había ocurrido,
yo sabía que nunca podría escapar completamente de lo que había hecho. Una noche, mientras los chicos estaban fuera con sus amigos y la casa estaba tranquila, me encontré sentado solo en el sofá, sumido en mis pensamientos. Los recuerdos de aquella fatídica noche volvieron a invadirme, como siempre lo hacían cuando el silencio se hacía demasiado profundo. Me preguntaba si había alguna forma de redimirme, de encontrar algún tipo de paz. Pero, ¿cómo podría hacerlo después de lo que había hecho? Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando hacia el tranquilo paisaje del pueblo. Afuera, todo parecía tan en calma, tan diferente de la tormenta interna que nunca cesaba en mi mente. Quizás nunca encontraría el perdón, ni de mí mismo ni del destino, pero al menos, había salvado a mis hijos de la destrucción. Y eso, en última instancia, era lo único que importaba.